Dos, tres. Hola chicos, ¿cómo están? En este tutorial quiero explicarles acerca del estado de oxidación. Una de las características periódicas más importantes de los elementos químicos es su estado de oxidación. El estado de oxidación de un átomo es la expresión del número de electrones perdidos, ganados y compartidos con otros. Existen unas reglas para determinar el estado de oxidación de los átomos. Bueno, una de las siguientes reglas es, por ejemplo, cuando el átomo o el elemento se encuentren libres sin ser combinado o enlazado con otros elementos o átomos, el estado de oxidación de esto siempre será cero. Por ejemplo, tenemos el oxígeno. El oxígeno se encuentra formando una molécula, por eso se le coloca como su índice 2. Su estado de oxidación es 0. Otro elemento, por ejemplo, el sodio en estado libre, su estado de oxidación es 0. Por ejemplo, tenemos el hierro, también su estado de oxidación debe ser igual a 0. Otra regla es que cuando los elementos o átomos se encuentren formando compuestos o moléculas, para determinar su estado de oxidación debemos realizar la suma algebraica. Esta suma algebraica de los estados de oxidación, cuando se forman compuestos o moléculas, también debe ser igual a 0. El estado de oxidación del oxígeno siempre es menos 2, excepto cuando se encuentre formando peróxido, como por ejemplo. Para este caso, el estado de oxidación del oxígeno será igual a menos 1. El estado de oxidación del hidrógeno siempre va a ser más 1, excepto cuando se encuentre formando hidruros metálicos, como por ejemplo en este caso el estado de oxidación del hidrógeno en este compuesto va a ser menos 1. Los metales alcalinos como el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, cesio y francio, por estar en el grupo 1A de la tabla periódica, siempre su estado de oxidación va a ser más 1. Los metales alcalinoterrios, o sea, aquellos que se encuentran en el grupo 2A de la tabla periódica, su estado de oxidación va a ser de más 2. En sus compuestos binarios, o sea, son compuestos formados por dos elementos, los halógenos, en este caso, los elementos del grupo 7A de la tabla periódica, como lo podemos ver aquí, su estado de oxidación siempre va a ser de menos 1. Tenemos, por ejemplo, para aplicar la regla de los estados de oxidación, tenemos, por ejemplo, un compuesto o molécula. Tenemos aquí el trióxido de dialuminio. Bueno, ¿cómo establecemos los estados de oxidación de esta molécula? Entonces, vamos a mirar la regla. La primera regla me dice que la suma algebraica de los estados de oxidación de una molécula siempre debe ser igual a 0. Entonces, empezamos por cada uno de los elementos presentes en esta molécula. Entonces, recordemos que el oxígeno, dice la regla, que el estado de oxidación siempre es menos 2, excepto en los peróxidos. Este no es un peróxido, este es un óxido. Por lo tanto, el estado de oxidación del oxígeno para el oxígeno sería de menos 2. O lo colocamos acá, menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Que la carga total del oxígeno en esta molécula sería de menos 6. ¿Por qué de menos 6? Porque tenemos que menos 2, que es el estado de oxidación, por 3, que es el número de átomos en la molécula, es igual a menos 6. Lo que indica que la carga total para el oxígeno sería en este caso de menos 6. Vamos con el aluminio. Entonces, si el oxígeno tiene una carga total de menos 6, por ende, como la regla me dice que debe ser igual a 0, entonces
entonces la carga total del aluminio debe ser todo lo contrario. Debe ser de más 6. Entonces, menos 6 más 6 daría igual a 0. ¿Cómo se hace? Entonces, significa que el aluminio, vamos a sacar la tabla periódica. El aluminio, tenemos el aluminio, busquemos el aluminio. En la tabla periódica trabaja con más 3, ¿sí? Y miren, coincidencialmente es el número de átomos que hay de oxígeno en la molécula. Entonces sería de más 3. Entonces la carga total para el aluminio sería 3 por 2, 6. Y acá, menos 2 por 3 da menos 6. Entonces, menos 6 más 6 debe ser igual a 0. Y así se halla el estado de oxidación para una molécula. Tenemos aquí P4, que representa la molécula del elemento fósforo. Vean, como este elemento fósforo no está enlazado con otro átomo diferente a él, entonces la regla me dice que el estado de oxidación debe ser 0. Bueno, otro ejemplo que tenemos es el ion cromato. Como lo pueden ver, este ion cromato, veremos que tiene aquí menos 2. Este es un ion porque tiene carga negativa de menos 2. Bueno, ¿de dónde resulta esa carga negativa? ¿O cuál es el estado de oxidación de todo el ion cromato? ¿Sí? Es muy importante saber esto, muchas veces nos confundimos. Bueno, resulta de que la suma algebraica de todos los estados de oxidación de los elementos pertenecientes al ion cromato debe dar como resultado menos 2. Recuerden que es un ion, ¿cierto? Con carga negativa, o sea, pertenece a un anión. Entonces, ¿cómo se establece? ¿Cómo se saca esto? Entonces vemos que el cromo, vamos al cromo, ubicamos en la tabla del cromo, vemos que el cromo trabaja con más 2, más 3 y más 6. Y ya sabemos que el oxígeno siempre trabaja con menos 2. Entonces sería menos 2 para el oxígeno, ¿cierto? Para el cromo sería aquí menos 2. Entonces miren, la carga total aquí del oxígeno sería menos 8. Entonces, como aquí sobran 2, vamos a encerrarlo aquí en este circulito, aquí sobran 2, ¿cierto? Significa de que el cromo debe por obligación estar trabajando con más 6. Con más 6. Entonces la carga total aquí para este cromo es de 6. Y para el oxígeno es de menos 8. Entonces hacemos la suma algebraica. Entonces, cromo sería 6. 6 menos 8 es igual. Se coloca el signo al número mayor. Y se hace la operación. Menos 2. Entonces, por eso resulta que la carga de este ion cromato es menos 2. O el estado de oxidación del ion cromato es menos 2. Y así se saca el estado de oxidación para un ion. Tenemos aquí otro ejemplo, un ejemplo más complejo todavía. Tenemos un compuesto que está formado por tres elementos: potasio, manganeso y oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se establecen los estados de oxidación para este compuesto? Bueno, recuerden que la suma algebraica debe ser igual a 0. Entonces empezamos por los elementos que ya conocemos, que son, por ejemplo, el potasio. Bueno, el potasio está acá en el grupo, ¿cierto? 1A, por lo tanto, siempre los elementos del grupo A o alcalino trabajan con más 1. Colocamos más 1. El oxígeno, recordemos que el oxígeno, ya lo sabemos, debe trabajar siempre con menos 2, ¿cierto? Excepto en los peróxidos. ¿Sí? Entonces empezamos a hacer la suma. Bueno, debe ser igual a 0. La suma algebraica debe ser igual a 0. Entonces tenemos potasio más 1, ¿cierto? Oxígeno. Entonces, como aquí tenemos 4 oxígenos y la carga es menos 2, menos 2 por 4. Entonces sería menos 2 por 4, ¿cierto? Menos 2 por 4. Recuerden que esto debe ser igual a 0. Menos 2 por 4. Entonces vamos haciendo la sumatoria. Entonces tenemos 1. De menos 2 por 4 daría menos 8. Tenemos aquí más 1. Entonces acá me debe dar, en la parte positiva me debe dar más 8. ¿Por qué en la parte positiva me da más 8? Para que la suma sea más 8 menos 8 debe ser igual a 0. Entonces, como aquí tenemos 1, ¿cuánto le falta a 1 para ser igual a 8? Le faltan 7. Más 7.
Entonces, 1 más 7, 8 menos 8, 0. 0. Entonces, lo que significa de que el manganeso, en este caso, trabaja con más 7. Y así se establece los estados de oxidación para esta molécula. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias. Espero que les haya gustado el video y que esto les sirva para comprender el tema de oxidación, que es muy importante para lo que vamos a ver en el próximo periodo, que es nomenclatura química. Chicos, bye bye.